Hola, buenos días. Hoy es miércoles 8 de julio. Una vez más, es un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Comparte este día, aprovecha, todavía no empezamos, entonces empieza a compartirlo para que muchas personas puedan estar escuchando este mensaje, ¿no? Y pues hoy tengo el gusto de estar con mi hijo Adrián. Hola familia, es un gusto poder estar aquí con ustedes un día más. Hoy es Midweek, entonces los estaremos esperando a las 7 de la tarde por nuestra página de Facebook. Sí, sí. Y bueno, sin nada más que agregar, vamos a dar inicio al tema de hoy. El tema es explorando la mina de la verdad. Y leemos el versículo del día, es 2 de Pedro 1:21, si gustan acompañarme. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, pues aquí podemos ver cómo nos está diciendo que la palabra de Dios fue escrita por los hombres, pero siendo inspirados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Entonces, seguimos leyendo en nuestro devocional. Dice, algunos han descuidado el estudio de la Biblia bajo la idea de la creencia errónea de que es preferible tener al Espíritu morando en ellos que estudiar y tener la dirección de las Escrituras. O sea, aquí nos está diciendo que a veces las personas prefieren, pues, tener al Espíritu Santo en sus vidas y no conocer la palabra de Dios. O viceversa, conocer la palabra de Dios y no tener al Espíritu Santo. Lo cual es un error, porque como vimos en el versículo de día, dice que viene ligado uno con otro. Entonces, si tú tienes uno y no tienes el otro, pues puedes caer en los engaños del enemigo. Como más adelante dice, si me acompañan, dice, los tales estarán expuestos a las trampas satánicas y a los engaños fatales. Pues aquí vemos cómo precisamente por tú tener uno y no tener el otro, o tener el otro y no tener el uno, pues puedes caer en los engaños del enemigo. Y a veces nosotros vivimos como personas, como humanos, nuestros sentimientos o nuestras emociones pueden engañarnos, podemos ser tentados fácilmente. Y es cuando nosotros pues decimos, ay Señor, ayúdame, estoy orando por esto, estoy viviendo esta situación, estoy pasando esto. Y pum, ahí te va una respuesta. Y es conforme lo que tú quieres o es precisamente lo que tú querías. Pero si tu respuesta viene mediante o tiene un fundamento bíblico, pues va a ser de parte de Dios. Pero si no, entonces es un engaño del enemigo. Y es cuando se dan todas estas nuevas ideologías, todas estas nuevas creencias. Y no sé si ustedes recuerden, familia, pero yo el miércoles de la semana pasada les estaba hablando precisamente un tema un poco similar, lo cual eran las falacias, los cuales eran las mentiras disfrazadas de verdad. Entonces nosotros, pues, como yo les estuve diciendo, cuando recibimos una respuesta cuando recibimos una respuesta que es conforme a lo que nosotros estamos viviendo, tenemos que ver si es verdad, si viene de parte de Dios o es una falacia. Y pues nosotros cómo podremos diferenciar o cómo sabremos si viene de Dios o no, pues es mediante la palabra de Dios. Dios nos ha dado la palabra, Dios nos ha dado su espíritu para nosotros poder saber qué viene de Él y qué no. Y además nos ha puesto pastores, nos ha puesto líderes, maestros, a nuestros padres, para estar guiándonos, para estar enseñándonos de la palabra, para darnos un consejo de la palabra, sino guiados por el Espíritu Santo. Y si tú, pues, no le haces o decides no escuchar el consejo o no hacer caso a las recomendaciones que te están dando, pues lamentablemente puedes caer en ese engaño del enemigo, ¿no es así? Así es, así es. Fácilmente podemos caer, ¿no?, en las mentiras del enemigo y sobre todo lo que decías, porque a veces pareciera que que vienen de Dios, ¿no?, que están disfrazadas de verdad. Y tenemos que buscar la dirección de Dios, buscar al Espíritu Santo y que nos revele por medio de su palabra si es de Dios o no. Y como bien dices, tenemos pastores, maestros, líderes, tenemos gente sabia, gente que conoce de Dios, que conoce su palabra y que nunca te van a dar un consejo fuera de ella. Y eso es muy, muy importante. Y por eso la importancia del tema, ¿no? Como dice, explorando la mina de la verdad.
Es decir, nosotros somos como esos mineros que todos los días tenemos que ir a trabajar, ir a estar excavando, ir a estar golpeando piedritas, para poder encontrar ese tesoro, ¿no? Para llegar y descubrir eso que estábamos buscando. Y en este caso es la palabra de Dios. Como dice aquí en nuestro segundo párrafo del devocional, la mina de la verdad debe explorarse con interés y diligencia. Y esto es muy cierto. Por eso la importancia de todos los días leer la palabra de Dios, porque todos los días nos enfrentamos al mundo, nos enfrentamos a situaciones donde necesitamos la dirección de Dios, necesitamos al Espíritu Santo. Y si bien estos días hemos estado aprendiendo qué es el Espíritu Santo, que nos revela, que nos enseña la palabra de Dios, la necesitamos estudiar todos los días para que el enemigo no nos engañe fácilmente, para que el enemigo no nos sorprenda, ¿no? No nos halle descuidados. Tenemos que ser diligentes, tenemos que estar buscando la palabra de Dios. Y como dice más adelante, dice, cuán a menudo vemos a Cristo aplicando las escrituras del Antiguo Testamento, exponiendo sus verdades, mostrando su carácter espiritual, revistiéndolas, de una riqueza, belleza y frescura que la gente no había contemplado antes. Y esto es verdad, cuando yo leía lo que la escritora estaba queriendo decir aquí o queriendo mostrar, y yo lo entendía, ¿no? Y es cierto, como Jesucristo trajo la palabra de Dios, empezó a hablar, cuando empezó su ministerio, empezó a hablar de las escrituras. Y Él no vino a establecer algo nuevo, no vino a establecer algo diferente. Simplemente estaba hablando de las escrituras de una manera fresca, de una manera, no sé, que a la gente parecía que se les estaban abriendo los ojos, que les estaban hablando algo nuevo. Y no, seguía siendo las escrituras, seguía siendo la palabra de Dios, pero cuando Jesús hablaba de ellas, la hablaba de una manera fresca. Y de esto tenemos que aprender nosotros. Cuando hablamos de la palabra de Dios, debemos tratar de hablarla de esa manera fresca, que la gente pueda recibirla, que para ellos no sea algo pesado, algo que no alcanza a entender o comprender, o que incluso caigamos en esa condenación al estar compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Sino que sea como, wow, no sabía que la palabra de Dios decía esto, y yo quiero aprender más, yo quiero conocer más. Por eso el tema, ¿no? Que somos esos exploradores y debemos anhelar conocer la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos la revele, ¿no? Y bueno, seguimos leyendo aquí, que dice, la mente que es guiada por el Espíritu Santo, al investigar las Escrituras, contempla a su autor y mediante esa contemplación brilla constantemente mientras él investiga la palabra de Dios. Y eso es cierto, cuando permitimos que el Espíritu Santo comience a guiarnos, comience a revelarnos la palabra, cuando le decimos, Espíritu Santo, quiero conocer a Dios, quiero conocer de Él, será a través de su palabra. Y dice aquí que empiezas a conocer el carácter de Dios, empiezas a conocer el amor de Dios, empiezas a conocer el amor del Hijo y dices, wow, empiezas a tener una nueva relación con Dios, ¿no? Ya no es esa oración mecánica, sino que se vuelve una charla entre tú y Dios, porque estás descubriendo el tesoro, estás descubriendo su palabra, y a la vez el Espíritu Santo te está revelando el corazón de Dios. Y dices, wow, yo quiero ser así, ¿no? Sí, y bueno, como bien dijiste, nosotros tenemos que ser como esos mineros, debemos estar explorando, debemos estar escarbando, estar picando y picando, estar metiéndonos en la palabra de Dios. Tenemos que ser esos mineros para poder llegar a ese tesoro. Y si me acompañan a un último versículo en Mateo 13:44, lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, además,
el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Así es. Pues aquí vemos lo que les hemos estado diciendo y se relaciona mucho con el tema. Dice, explorando la mina de verdad. Tenemos que explorar esa mina, ese campo, para poder llegar a ese tesoro que es la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Y bueno, aquí vemos que dice que compran aquel campo. Y pues yo me pregunto, pues ¿para qué va a comprar aquel campo? No sé. Y pues compra aquel campo, y aquí nos dice en el devocional, dice, para trabajarlo en toda su extensión, para trabajarlo y compartirlo, para tú estar explorando, tú estar buscando, tú estar llenándote de esa palabra de Dios, de su verdad, pero no solamente tú quedártelo, sino también compartirlo a los demás. Compartirlo a las demás personas para que también puedan conocer acerca de ese tesoro que es la palabra. ¿No es así? Así es. Y cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, vemos que, como dice en Mateo, ¿no?, que el reino de los cielos es semejante a ese tesoro escondido. Y donde cuando tú descubres las bendiciones que hay para ti, las promesas que Dios tiene para ti a través de la palabra, híjole, wow, se te abren, como dice la palabra también, se te abren las ventanas de los cielos y son derramadas las bendiciones sobre tu vida. Y como bien dices, no debemos ser egoístas con esto, debemos de compartirlo, porque para eso somos llamados, para eso fuimos salvos, para eso conocimos de Cristo, porque una vez que nosotros hemos conocido de Él, ahora tenemos que compartírselo a otros, que sabemos que tienen necesidad, que sabemos que necesitan de Dios. Y como dice aquí en el último párrafo, ya casi al final, dice, descubre que el campo de la revelación está surcado por doradas vetas de valiosos tesoros y que en verdad es el depósito de las inescrutables riquezas de Cristo, luz, verdad y vida. Wow. Y es cierto, cuando descubrimos que es un gran tesoro la palabra de Dios, porque en ella hay promesas, porque en ella están las bendiciones, porque en ella están los secretos de cómo voy a vivir este día, cómo voy a salir adelante este día, lo vas a encontrar con la dirección de Dios y el conocimiento de la palabra. Y por eso es una exhortación este día a que todos los días tengas el anhelo y el deseo de conocer la palabra de Dios. Por eso este devocional, que si bien es cierto, es un libro escrito por una señora, una escritora, no recuerdo ahorita el nombre, pero no nada más es eso, sino que todos los días nos da un fundamento bíblico, nos dan versículos que nos llevan a leer su palabra y a descubrir lo que está diciendo, ¿no? La palabra de Dios no es a lo mejor nada más un libro como tal, sino que trae el fundamento de la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo que este libro es la verdad, no, pero nos está ayudando a entender un poquito lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar, y que todos los días es como un consejito, ¿no?, el que nos está dando. Y por eso la importancia de leer las escrituras, de leer la palabra de Dios. Si viene algo que a lo mejor no está escrito en la palabra de Dios, pues simplemente lo desechamos, ¿no? Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios. En nuestra vida necesitamos la dirección de Dios, necesitamos el consejo de Dios, y pues tenemos que buscar el Espíritu Santo y su palabra. Y bueno, esperamos que con esto hayan sido animados una vez más a decir, yo quiero leer la Biblia, ¿no? Yo quiero leerla todos los días. Y si tengo dudas de lo que dice la palabra de Dios, pues voy a buscar a alguien que me la explique, alguien que me abra un poquito el entendimiento. Pero no te quedes así, no te quedes sin leer la Biblia. Y pues esto es todo, nos despedimos, les damos gracias y no se olviden de compartirlo. Sí, así es, y les recordamos que los esperamos al rato a las 7 de la tarde. El pastor Miguel Vidal tiene un mensaje padrísimo para todos nosotros. Y también quiero recordarles que este sábado vamos a tener nuestro You Talk, es a las 7 de la tarde por nuestra página de Instagram.
Se llama Rema 0113, así que tú búscalo, métete. Vamos a tener una charla, una plática con una persona. La verdad, ya tuvimos uno, estuvo súper padre. Vimos cómo Dios puede cambiar, puede transformar el corazón de las personas, la vida de las personas, aun cuán mal estén. Dios hace un milagro y pues cambia a las personas, cambia su vida. Y bueno, pues nos despedimos, familia. Eso es todo. Nos vemos. Nos vemos.